Hola, ¿qué tal, compañeros? Bien, un cordial saludo para ustedes y también, por supuesto, para los amigos televidentes de Noticias Televisión. Bien, hoy vamos a hablar con el diputado de Liberación Nacional, José Joaquín Hernández. Primero, don José Joaquín, bienvenido a Noticias Televisión. Muchas gracias por la oportunidad y a la orden. Bien, diputado, con respecto a este proyecto que se aprobó y ya en segundo debate también, con respecto a el tema de trasladar recursos del impuesto de los combustibles a reparar puentes alrededor del país, pero que usted nos explique el objetivo de esta ley ya aprobada. Bueno, considero que es un extraordinario proyecto país muy necesario por varias razones. Hace mucho tiempo estamos advertidos por los entes especializados en que en Costa Rica, de cerca de 5,000 puentes que tenemos, tanto en red vial nacional como en red vial cantonal, la gran mayoría, la inmensa mayoría está en malas condiciones. En ese sentido, también quiero decir de que en Costa Rica existe un impuesto a los combustibles desde hace 24 años que se creó, que el objetivo final es tener una red vial nacional de primer nivel, pero no la tenemos. Y yo diría, ¿por qué no la tenemos? Porque se invierte de ese ingreso de los combustibles menos del 50%. Bueno, este proyecto que se propone para darle recursos tanto al CONAVI para atender los puentes en rutas nacionales como a las municipalidades para atender los puentes en rutas cantonales, toma un 15% del ingreso de esos impuestos a los combustibles para darle un 8% al CONAVI, más de lo que tiene, y un 6% más a las municipalidades de lo que reciben, de la 8114, y un 1% a la NAME para todo lo que es la supervisión, diseño y apoyo, tanto a las municipalidades como al CONAVI en la parte técnica. Esto es un proyecto que yo he considerado que debe aprobarse, ya se aprobó, porque esta emergencia nacional, si no se atiende, va a ser muy complicado cuando empiecen a colapsar puentes. Sabemos que los puentes son fundamentales y cuando decimos invertir en los puentes, se refiere a rehabilitación, mejoras, reconstrucción, ampliación de carriles. Hay miles de puentes en Costa Rica que son de una vía. Y por la gran cantidad de vehículos que tenemos ahora en la flota vehicular de Costa Rica, está produciendo muchos congestionamientos. Así es que creo que son recursos importantes que quedarán también a criterio del Ministerio de Hacienda cuánto gira de acuerdo pues, a la situación del país. Pero fue aprobado y estoy muy satisfecho. Tenemos la cantidad de obras que van a estar impactadas dentro de esta ley aprobada. Uno no puede estimar una cantidad porque dependerá de una municipalidad qué prioridades le da a ciertos puentes. Hay municipalidades en zonas rurales donde hay cientos de puentes que a veces son de madera, donde se necesita hacerlos como corresponde. Entonces, cada municipalidad tendrá su autonomía para definir cuánto invierte de esto, igual CONAVI, porque sabemos que hay puentes en el país muy importantes en el cual el CONAVI ha manifestado en el trámite del proyecto que no tiene recursos. Bueno, ahora los va a tener. Entonces, creo que es un proyecto país y yo diría una frase, esto no es un gasto, esto es una inversión. Y podemos tener el dato exacto de cuánto sería la cantidad total de los fondos que se estarían trasladando año con año a estas tres instituciones que usted promueve. Bueno, si hablamos de lo que se recaudó en el impuesto a los combustibles durante el año 94, si sacamos ese 15%, va a andar como en los 90,000 millones. Esto en el caso de que el Ministerio de Hacienda gire todos los recursos. Podría ser que no gire toda la cantidad, pero sí alguna parte de eso. Entonces, podríamos estar hablando en un rango cercano a los 90,000 millones al año de un impuesto que está cercano a los 600, 700 mil millones de colones que recauda, porque recordemos que el impuesto a los combustibles es cerca de un 40%. ¿Qué va a hacer o cómo va a lograr esos consensos también precisamente con el Ministerio de Hacienda? Aunque ya aprobaron aquí la ley, siempre, y aquí los oficialistas tuvieron una especie de oposición, por decirlo de alguna manera, por la distribución de este impuesto, ¿verdad? Porque evidentemente al fisco es el que le ingresa estas entradas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va a ser con esta disidencia en el Ministerio de Hacienda? Yo creo que en el caso de Hacienda, y es una opinión muy particular, a través de un año, ¿verdad?, de operación en el país, podrá tener ya una ley aprobada como ahora, que podrá disponer para girarle al CONAVI, girarle a las municipalidades de acuerdo a esa disponibilidad. Lo que pasa es que aquí también estamos corrigiendo algo histórico. Todo el 100% de ese impuesto debería invertirse en las carreteras, porque lo pagan todos los ciudadanos cuando colocan combustible en sus vehículos para tener buenas vías y buenos puentes. Bueno, ahora estamos todavía ajustando un poco más. Hacienda le está quedando todavía un 36,4% de los ingresos. Así es que yo creo que será un equilibrio que hará el ministro de Hacienda. ¿Cuál es la diferencia con estas obras del arreglo de estos puentes a lo del tema de las obras de riesgo inminente? ¿Algunas van a coincidir con los recursos, don José Joaquín? Recordemos que ese proyecto del PROERI lleva solamente 85 puentes.
De 5.000 puentes que tenemos, y cuando la NAME dice que solo el 4% de los puentes en Costa Rica están en buen estado, pues sabemos que Proeri fue como atender tal vez una parte de los más urgentes, porque hay otros que necesitan intervención porque pueden colapsar. Bueno, yo diría que en ese sentido Proeri va a hacer su trabajo en estos meses y lo está haciendo, pero este impuesto, que no solamente es para el gobierno de turno, sino para todos los gobiernos a futuro, va a permitir ir arreglando muchos puentes que necesitan de esas mejoras. ¿Cuándo cree usted que ya puede tener ya los recursos para el arreglo, mantenimiento de estos puentes, don José Joaquín, tomando en cuenta que todavía falta tal vez trámites nada más como publicarse en la Gaceta, etcétera? Sí, lo que pasa es que vendrá el reglamento de la ley y todo esto que a veces atrasa por meses, y entonces yo diría que puede ser un proyecto que entra en operación hasta el próximo año, dependiendo de cómo agilice el Poder Ejecutivo. Ojalá fuera rápido y pudiera disponerse de estos recursos lo más pronto posible. Lo importante es que el trámite en la Asamblea Legislativa fue apoyado por amplia mayoría, y yo diría que más bien la visión que debería tener el gobierno y en este caso es de que ahora ya dispone de estos recursos y aplicarlos de la mejor manera. Gracias, don José Joaquín, muy amable. A la orden. Bien, tenemos al diputado de Liberación Nacional, José Joaquín Hernández, ahondando en su proyecto de ley aprobado aquí en la Asamblea Legislativa por el tema de arreglar los puentes, que traslada el impuesto de los combustibles a los puentes para repararse. Bien, este fue un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Continúan ustedes en Liberia, en Guanacaste. Adelante, compañeros.